Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras vais de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es 22 de octubre, queridos hermanos. Siempre en la semana 29 del tiempo ordinario, hoy celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, el Papa 264 de la historia de la Iglesia. Fue elegido pontífice el 16 de octubre de 1978 y empezó el ministerio petrino el 22 de octubre de ese mismo año. De allí que cuando fue canonizado por el Papa Francisco el 27 de abril del año 2014, se decidió que la fecha para su memoria litúrgica o su fiesta fuera precisamente para conmemorar la llegada al ministerio petrino el 22 de octubre. Fue el Papa Benedicto XVI quien lo beatificó el 1 de mayo del 2011 y, como hemos dicho, el Papa Francisco lo canonizó junto a Juan XXIII el 27 de abril del año 2014. Las lecturas de este día son las que corresponden a la feria. Seguimos leyendo la carta a los Romanos. Ya casi se nos termina esta semana 29 del tiempo ordinario. Pablo hoy nos presenta la dificultad de la teoría respecto a la práctica. La teoría es muy hermosa. Pablo la ha expuesto con entusiasmo. Por el bautismo somos libres del pecado porque hemos sido introducidos en Cristo. Pero en la práctica el asunto cambia. La lucha continúa y Pablo la describe dramáticamente en sí mismo. El bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer es lo que hago. Casi como un análisis psiquiátrico de su propia existencia. Al final, es nuestra propia historia. Todos sabemos lo que nos cuesta hacer a lo largo del día, no solo el bien que la cabeza y el corazón nos dicen que tenemos que hacer, sino además situar a Dios en el centro de la vida, amar a los hermanos, incluso a los enemigos, vivir con esperanza y dominar nuestros instintos, a veces no muy buenos. Solemos saber muy bien lo que tenemos que hacer, pero llegamos a la encrucijada porque tendemos a elegir el camino más fácil, que no es necesariamente el más conforme a la voluntad de Dios. La tesis que ha repetido Pablo en toda la carta de los Romanos y en la carta a los Gálatas aparece aplicada ahora a sí mismo. Él, como nosotros, no podremos librarnos del pecado por nuestras propias fuerzas, solo por la gracia de Dios. También nosotros, como Pablo, debemos hacer un grito sincero y pedir que solo Dios venga en nuestro auxilio. ¿Quién me librará de este ser mío, presa de la muerte?, dice Pablo. Y la respuesta tajante: Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, que somos débiles y que el mal muchas veces habita en nuestras acciones, debemos gritar con la confianza del apóstol:
porque Dios nos concede su gracia por medio de Cristo Jesús. La Eucaristía, entre otros medios de su gracia, nos ofrece en comunión al que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Lucas, siempre en el capítulo 12, nos regala hoy un ejemplo tomado de la naturaleza y de la sabiduría popular. Cristo se queja de la poca vista de sus contemporáneos. No ven o no quieren ver que han llegado ya los tiempos mesiánicos. Los hombres del campo y del mar, mirando el color y la forma de las nubes, a veces la dirección del viento, tienen un arte especial, a veces mejor que los meteorólogos de profesión, para conocer el tiempo que va a ser. Pero los judíos no tenían vista para interpretar el presente. No son capaces de reconocer a Jesús como el enviado de Dios, a pesar de todos los signos milagrosos que les hacía. Y de allí que Jesús les llame hipócritas, porque sí que han visto, pero no quieren creer, como muchos hoy que ven, pero no quieren creer. La ofuscación no era exclusiva de los contemporáneos de Jesús. Hay algunos de nosotros mismos, hábiles para algunas cosas, pero necios y ciegos para las importantes. Espabilados para lo humano, cerrados para lo espiritual. En griego, Lucas utiliza una palabrita y la pone en labios de Jesús. Kairos. Y lo hace para designar el tiempo presente, porque Kairos significa tiempo oportuno, ocasión de gracia, un momento privilegiado. Pero atención, si se deja escapar, ya no vuelve. Nosotros ya reconocemos en Jesús al Mesías, pero seguimos tal vez sin reconocer su presencia entre tantos signos de los tiempos, entre tantas personas que caminan a nuestro lado y en los acontecimientos que nos rodean. Y que si tuviéramos bien la vista de la fe, serían para nosotros otras tantas voces de Dios. Hoy podríamos preguntarnos si tenemos una visión cristiana de la historia, de los tiempos, de los grandes hechos de la humanidad, de la Iglesia misma, viendo todo como un tiempo oportuno, como un kairos, es decir, como una ocasión de crecimiento en nuestra fe. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Muy feliz inicio de fin de semana. Que Dios les bendiga.